Reproducción y crecimiento. Los seres vivos pueden reproducirse transmitiendo sus características a su descendencia y de este modo por perpetuar su especie. La reproducción de los seres vivos puede realizarse bajo diferentes procesos. Así, tenemos dos modalidades básicas de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores. Es decir, que se necesitan pues dos parentales de diferente sexo. Necesita además la interacción de un cromosoma y gametos masculinos tanto como femeninos de dos individuos de sexos diferentes o incluso también de hermafroditas. Normalmente, en el caso de la mujer, el óvulo y en el caso del hombre, el espermatozoide, cuentan con cada uno con 23 pares de cromosomas. Cada célula será la encargada de otorgarle esa cantidad de cromosomas para formar un individuo con un total de 46 cromosomas. Una mitad va a ser de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, son los que van a determinar el sexo del nuevo ser. Esto se refiere pues a que las mujeres tienen dos cromosomas X y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Es decir, que ellos pueden heredar la mitad de cromosoma X, la mitad de cromosomas Y, pero las mujeres no. Todos los cromosomas son X. Aquí lo vemos en el diagrama: mujeres cromosomas XX, hombres, varones cromosomas XY. Cabe destacar también que el óvulo es la célula, una de las células más grandes, o si no por decirlo, la más grande del cuerpo humano. Y entonces, ¿en dónde se incrusta esta información? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se almacena? Pues la unidad hereditaria es el gen. Y el gen se encuentra empaquetado a través de histonas, que son proteínas, y nucleosomas, formando cromátidas dentro del núcleo. Entonces, si nosotros desdoblamos el cromosoma desde el núcleo, paso a paso lo vamos desenrollando, obtenemos un gen. Recordemos que el gen pues es el que va a indicar la función de una proteína o de alguna acción dentro de nuestro organismo. Entonces, todo esto va a iniciar a través de un proceso que se llama fecundación, en el cual los espermatozoides van a correr hasta llegar al óvulo. Al momento de realizar la fecundación, los cromosomas tanto del padre como de la madre se van a unir y se va a formar un nuevo individuo de 46 cromosomas, que se va a llamar cigoto. En este proceso, el cigoto se va a iniciar a dividir. Aquí inicia un proceso que se llama mitosis. Para la formación de células de gametos se requiere el proceso de meiosis, mientras que la formación de células, de todas las células somáticas que tiene el cuerpo, se requiere el proceso de la mitosis. Se inicia el cigoto y después, posteriormente, se va formando el embrión, hasta llegar el feto. En este proceso del embrión es cuando las células necesitan especializarse para realizar funciones. Funciones específicas, pues que en el caso de poder observar, poder mover los brazos, todas nuestras funciones que realizamos están determinadas por los genes. Por eso les decía que para que un gen, existen pues genes activos y genes que están inactivos. La mayoría de genes que tenemos son inactivos, pero los genes que están activos son los que se encargan de mandar la orden para producir
alguna acción o alguna sustancia dentro de nuestro organismo. Ok, y pues ya cuando se realiza la fecundación, aquí podemos ver en el siguiente diagrama, pues el cigoto va partiendo, ¿no? Como embrión en el día 2, después pasa a ser una mórula, un blastocito, hasta que se va a llegar a implantar. Y cabe mencionar que pues estas etapas se basan más que nada en el número de, por ejemplo, de células que tiene. Esa se llama mórula, pues porque parece una mora. Y cuando se llega a la etapa del blastocito, las células mudan, corren más bien hacia la orilla. Ok, la siguiente reproducción es la sexual, en la que consiste en la que solamente un organismo es capaz de generar descendencia. En este caso no existe variación genética, ya que la descendencia es de características idénticas, como tenemos el caso pues de las bacterias que se reproducen a través de fisión binaria o las estrellas de mar que se reproducen a través de una fragmentación. Y bueno, ahorita que ya les comenté de la variación genética es únicamente en la reproducción sexual, porque precisamente ustedes les pueden preguntar a sus padres si antes de casarse les pidieron su grupo sanguíneo. Esto quiere decir que no pueden casarse entre familia. ¿Por qué? Porque después vienen problemas hereditarios como las enfermedades, como la hemofilia o la enfermedad de los reyes, que por ejemplo en el caso de los reyes de que se reproducían entre ellos, debilitaron su descendencia. Entonces, el objetivo de la genética y de la evolución parte de la variabilidad. Esto quiere decir que entre más variado seas entre más variedad exista de diferencia a tu línea de gen, pues quiere decir que vas a triunfar, vas a tener más éxito en la vida. Y éxito pues a poder culminar y evitar enfermedades y así. ¿Por qué? Porque se combinan los genes de una familia diferente a la tuya. Existe un juego, un barajeamiento de genes por ambas partes. A diferencia de una persona que se casa porque actualmente en pleno siglo XXI siguen existiendo comunidades que todavía usan esas tradiciones, pero pues está acabando con sus poblaciones porque los genes de la misma familia pues son malos, no debe de haber esos genes. Debe existir la variabilidad. Pero eso es en el caso de la reproducción sexual, que es la única que se va a encargar de generar la variabilidad. En el caso de los que se reproducen a través de forma sexual, pues tienen un éxito evolutivo, porque no necesitan de una pareja, sino que a través de sus procesos celulares ellos han desarrollado este método adaptativo. Entonces, no, aquí, a diferencia del anterior, pues no intervienen células sexuales o gametos. Y pues, ¿qué sucede con las plantas? Las plantas son las más beneficiadas porque tienen los dos tipos de reproducción. Pueden ser tanto sexuales como asexuales. Entonces, tienen los dos, tanto el ovario como el estambre. Y pues el polen prácticamente viene siendo como los espermatozoides de los hombres. Precisamente el viento, existen diferentes técnicas de dispersión del polen, pues uno es el viento, los insectos, las abejas que llevan otra planta y la polinizan. Pero si en caso de que no haya insectos ni viento, pues la misma planta se puede autofecundar y se forma y sin ningún problema puede formarse. Entonces, pues gracias a eso las plantas han conquistado todo el planeta. Y pues bueno, concluyo con esta parte de la diferencia entre mitosis y meiosis. La meiosis ocurre únicamente en las células sexuales o gametos, en la reproducción sexual. Existe también la parte de la mitosis que se realiza en las demás células somáticas, las que no son sexuales. Y hay que mencionar que pues prácticamente de la mitosis se obtiene una réplica de ADN y se obtienen dos células hijas. A diferencia de la meiosis, se da una replicación del ADN y se obtienen dos células hijas
y de esas 2 células ciegas también van a dividirse para obtener otras 4 células, que pues en este caso van a ser los espermatozoides y los óvulos. A diferencia de la mitosis, pues aquí pues serían, no sé, células epiteliales, la epidermis de la planta, etcétera. O en este caso, las bacterias, o sea, se divide una bacteria y salen dos más a través de la fisión binaria. Existen miles de métodos, bueno, no miles, pero sí es variada la parte de reproducción asexual. Fisión binaria, gemación o fragmentación son ejemplos, pero valdría la pena averiguar un poco más de ellas. Ok, la otra parte pues es el crecimiento. En el caso de los humanos, el crecimiento se da a través de hormonas. La hormona, en este caso, que pues se llama literalmente la hormona del crecimiento, pues estimula la proliferación del cartílago y causa que el hígado produzca pues una hormona que es el factor de crecimiento insulinoide. Y pues todo se da también a partir de la glándula pituitaria. Pues aquí hay un ejemplo de qué nos hace envejecer, pues prácticamente es el acortamiento de la división que vimos anteriormente. Esta replicación del ADN, pues las células se siguen replicando y el ADN pues se va cortando. Entonces, ¿qué nos hace envejecer? Pues prácticamente son los telómeros de los cromosomas que por cada replicación del ADN se van acortando y pues es lo que nos va causando la muerte. Entonces, la técnica o más bien el éxito estaría en que los científicos descubran cómo alargar la división de los telómeros, que no se acorten. Ahí está el secreto para la vida eterna. Y en el caso de las plantas, pues también se da a través de hormonas. Los procesos de crecimiento se van a alternar en diferentes etapas del desarrollo de la planta. Y pues además cabe mencionar que en las plantas pues se da mucho la fenología, en la que su desarrollo es a través de pues las diferentes estaciones del año, que los estimula de diferente manera el sol o el clima, en este caso la humedad, temperatura, para la proliferación de sustancias que en este caso son las hormonas. Y tenemos por ejemplo el etileno, que es una hormona de maduración, que en el caso del plátano, pues el plátano produce mucho etileno. Si ustedes dejan un plátano con otras frutas, pues las va a madurar rápidamente.